Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos. Tenemos hoy el honor y el gustazo de recibir acá a Carlos Silva. Él es referente y vicepresidente de la Fundación de Educación Emocional y es promotor de la ley. Y hoy tenemos el gran honor de poder tenerlo en CIDE, de poder charlar con él, de poder compartir vivencias, de poder charlar sobre todo su gran trayectoria. Así que, Carlos, te damos la bienvenida y es un gran gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, Ivana, y a las demás chicas del equipo, bueno, les agradezco un montón que me permitan compartir este espacio con ustedes. Por supuesto que cuando yo escucho que alguien está aplicando la educación emocional y todo esto, me apasiona y bueno, y voy de cabeza y a ver de qué se trata, porque todos en esto tenemos mucho que aprender y entonces, bueno, bienvenido sea de todas partes que podamos hablar de estos temas que nos interesan y creo que a la mayoría de las personas hoy día por las situaciones que estamos viviendo nos interesan, ¿no? Sí, es fundamental, ¿no? Cuando recién charlábamos, pero en toda esta era nueva y todo, hoy particularmente hoy y puntualmente en este momento y puntualmente mundial, nos traspasa una pandemia, ¿no? Que no es una cosa Tal cual. menor y que es tan grave y es tan amplia y de todos los ámbitos, ¿no? Desde lo educacional, lo político, lo social, de millones de aristas nos traspasa y nos llega. Y creo que la educación emocional tiene un papel fundamental acá, ¿no? Ya que Sí, somos seres totalmente sociales y en esto de que sí. tener que quedarnos adentro, en esto de tener que por las pantallas comunicarnos. Tal cual. Vos sabés que esto, por supuesto que nosotros de la Fundación venimos ya hace 12, 15 años que trabajando en la propuesta de la Ley de Educación Emocional, que se enseñe educación emocional en las escuelas. Pero esto de la pandemia, por supuesto, yo nunca hubiese querido que exista, pero ha aligerado los tiempos. ¿Y por qué? Porque por muchas razones, como vos bien decías, esto de la incertidumbre. Y no hay nada peor para el cerebro que no tener el control. Yo necesito tener el control de todo. Y esto genera mucha incertidumbre, miedo, no saber qué va a pasar. Y para colmo, está atravesado por nuestros seres queridos. Nosotros queremos que nuestros seres queridos estén bien. Es todo destila emocionalidad por todos lados. Y este tiempo nos toca vivir. Y entonces, bueno, bienvenido sea que nosotros podamos brindar estas charlas de disparadoras. ¿Por qué? Porque acá uno no enseña, sino que pensamos juntos de que esto existe. ¿Qué es lo que existe? Ese, esa mente, ese cerebro maravilloso que nosotros podemos preparar nuestra mente con todas esas habilidades emocionales que vienen de fábrica, pero a veces nosotros no la ocupamos, no las ponemos en práctica. A mí me pasa, a veces tengo la suerte de vez en cuando cambiar un vehículo y la aplicación que tenía un vehículo el otro no la tiene. Por ejemplo, era algo muy chistoso, lo cuento porque es bastante gráfico. Tenía un auto que yo apretaba el botón y se cerraban los vidrios. Me sentía poderoso. Entonces cambié de modelo, 6 meses apretaba y no se subían los vidrios. Y en una estación de servicio me encuentro con un señor que tenía el mismo vehículo. Dice, ¿qué tal? Sí, lo único que no estoy conforme porque no se suben los vidrios cuando vos cerrás las puertas. Y me dice el hombre, présteme la llave y cerraron los vidrios. Resulta que había que apretar 2 veces la llave Claro. para que suban los vidrios. Nosotros tenemos una inmensidad de herramientas dentro de nuestro cerebro, pero lo venimos usando como lo usamos siempre. Y esto también es necesario comentarlo, compartirlo y generar estas habilidades. ¿Para qué? Para que todos las sepamos y nos sintamos mucho mejor, porque de eso se trata. Cuando uno empieza a trabajar estas herramientas emocionales, se empieza a sentir mejor. Y esa es la finalidad. Nosotros trabajamos con personas sanas, que para que no lleguen a una conducta no deseada, sino que potencien su personalidad. Entonces esto es maravilloso y bueno, y le agradezco a ustedes que estén en este camino, ¿no?
Sí, nosotras lo que hacemos ahora, y venimos ya hace 4 años que proyectamos IDE, y hace 1 año que venimos creando puentes y sembrando semillas, en esto que dijimos, bueno, vamos a apostar a más, esto siempre a los talleres que hacemos y todo, le entregamos la ley desde un principio, el programa, todo, y hablamos sobre las habilidades emocionales, hablamos también sobre cada emoción primaria, etc. Pero bueno, dijimos, vamos a más. En esto surge sembrar semilla en ir a comedores y copa de leche, ¿no? A llevar esto que veníamos, que decíamos, no puede quedar acá, esto tiene que irse a otro lado. Lo enseñamos en nuestras aulas, lo enseñamos a nuestras alumnas grandes, esto tiene que estar más, tiene que proyectarse a todo, ¿no? Y en esto que a ustedes los idolatramos y los tenemos a vos, a Lucas, a toda la fundación, y bueno, vamos a copiarnos un poquito. Y en esto salimos a buscar, y de repente nos llamaron 20 comedores, que les gustó nuestra propuesta, bueno. Y empezamos a recorrer acá en La Plata, íbamos con nuestra mochilita de acá para allá, y le empezó a gustar, y a la gente esto le empezó a resonar, ¿no? Y nosotros veíamos que nos tenían contentos. Primero empezamos con los chicos, y después dijimos, bueno, vamos a ver, porque es imposible que tan poca gente reproduzca, ¿no? Entonces empezamos con los grandes, con los referentes. Hacíamos las capacitaciones, ahora bueno, virtualmente por esto de la pandemia, pero ahí multiplicábamos. Y dijimos, esto es maravilloso. Y en esto yo te quiero preguntar algo que nosotros también lo tratamos mucho, si hay edad para iniciarse en la educación emocional, o desde cuándo empezamos. Bueno, genial, me encantó lo que me contás y me quedo maravillado, porque fíjate vos que a veces hay un mito que dicen que la educación emocional es para cierta élite, y no, es para todos. Y por eso a mí me encanta cuando hay gente que nosotros así hacemos cuando colaboramos gratuitamente para enseñarle a todo el mundo, para dar una charla para padres que a lo mejor ellos nunca tienen la posibilidad de acceder a una charla de educación emocional. Y eso está muy, muy bien. Por supuesto, nos hace muy bien. ¿Por qué? Porque expandimos esto. Esto lo quiero dejar claro, la educación emocional no es elitista, sino que al contrario, podemos llegar a todo el mundo. Y fíjate vos que también esto, cuando uno desarrolla esta actividad en comedores comunitarios y todo eso, en barriadas, también ahí yo siempre digo, y a los docentes les remarco mucho, que los medios condicionan, pero no determinan. No me determina en esto de cómo me puedo llegar a sentir, de cómo puedo llegar a progresar, de cómo puedo llegar a triunfar. Esto hay que dejarlo claro, y por supuesto, ¿por qué? Porque también a veces la gente se siente avasallada. ¿Por qué? Porque está viviendo determinadas circunstancias. Y ahí voy a responder a tu pregunta. No hay edad para esto de empezar con la educación emocional. Los otros días con Lucas, él me decía que yo cuando recién empezamos, que nos hicimos amigos y comenzamos y me invitó a este maravilloso proyecto, dice, los otros días me manda un audio y dice, Carloncho, él me dice, estoy mirando una foto tuya de hace 12 años y dice, te veo hoy y has rejuvenecido 12 años aquella foto. Y bueno, también eso, fíjate vos, cuando uno empieza a tener pequeños tips, pequeños órdenes de la vida, ordenarse en la vida, a sentirse mejor. ¿Por qué? Porque también, y a valorar cada instante, cada momento. Yo soy una persona libre. ¿Por qué? Porque elijo dónde quiero estar. Yo no estoy obligado a estar acá, lo elijo. Y eso es impagable. Entonces eso también debemos entender. Soy una persona adinerada, no, me gusta vivir humildemente, pero eso me hace rico en otras circunstancias. Así que no hay edad. Bueno, la prueba está en mí, ¿no? Que cuando tenía 45 años empecé en esto. Entonces, esto, por supuesto, que lo que ustedes hacen es fundamental, acercarse a los niños. ¿Por qué? Porque si ese chico lleva todas esas herramientas, las conoce desde pequeño, forja su autoestima, cuando llega a la adolescencia va a estar fortalecido. Y entonces cuando está interpelado, toma, probá, no lo necesito. Vení, vamos, hagamos esto.
me parece que está muy mal lo que están haciendo ustedes, no lo hagamos. Cuando el chico tiene esa autoestima propia, se puede plantar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos seres gregarios y con tal de pertenecer hacemos cualquier cosa. Fíjate vos qué nos pasa a nosotros como sociedad. Como sociedad nosotros vemos que grupos, con tal de pertenecer, omiten la verdad. ¿Cómo? Vos no entendés, pero si esto no es cierto y estás defendiendo esto, con tal de pertenecer. Esto es muy, muy interesante sociológicamente. Entonces, cuando uno tiene una propia autoestima, y esto no quiere decir que andáis peleando con todo, que tiene autoestima, asertivamente te puede decir, mira, no me gusta lo que estoy viviendo, es mejor que cada uno tome su camino y todo en profunda paz. Son habilidades emocionales. Fíjate vos cuando hablamos de esto que nos interpela, feminicidios, drogas, bullying, todas esas cosas, si esas personas tendrían herramientas emocionales, se haría mucho más fácil y evitaríamos mucho de estos flagelos. Pero como decía Napoleón, para educar a un niño hay que empezar 30 años antes, educando a los padres. Y después los niños y después brindar esas herramientas. Entonces, yo estoy convencido que es un nuevo paradigma que tenemos que profundizar para una mejor sociedad. Disculpa que me fui lejos. Y en esta la importancia de la ley, ¿no, Carlos? Lo que vos estás contando, porque en realidad nosotros que trabajamos en el aula, que sabemos lo que se siente y lo que pasa cuando hay tantos niños o grandes o la edad que sea que está dentro de un aula, y fuera también, ¿no? Porque en los comedores, en cualquier lado, la importancia, lo importante que se enseñe, como todas las otras áreas que están en el colegio, como la matemática, o aún más, como cualquier otra, eso que estamos llenos de emociones, somos seres emocionales que vivimos todo el tiempo con las emociones. Tal cual. Bueno, y eso, fíjate vos que la escuela nuestra es una escuela muy basada en el razonamiento. Entonces, bueno, esos paradigmas hay que romperlos y a veces así chicas jóvenes como ustedes me escriben al privado y me dicen, Carlito, yo quiero implementar la educación emocional en mi escuela, pero mi directora no, porque eso no está en la currícula. Bueno, y ahí aparece la importancia de que sea ley. ¿Por qué? Porque va a estar reglamentado. Acá está. Podemos darlo, podemos brindarlo, y es necesario. Nosotros hemos hablado con muchos legisladores en muchas provincias y todos adhieren a esto. Y sabes que a veces el filtro está en los mismos directivos docentes, en los estamentos más altos de la docencia. ¿Por qué? Porque todavía están con un viejo paradigma que es netamente racional. Y entonces esto yo no digo que lo racional debe volar, pero 50% emocional, 50% racional. Eso es muy necesario. Y por supuesto, esto también nosotros lo tenemos que explicar muy claramente y muy mansamente. O no hay enemigos, sino que hay que mejorar los argumentos para poder convencer. Entonces, esto de lo emocional tiene mucho que ver y es muy necesario en las escuelas. ¿Por qué? Porque, bueno, lo decía Meriella, el niño debe desear aprender. Y el deseo es algo netamente emocional. Esto de que, ¿y qué es lo que aprende el chico? Lo que lo mueve emocionalmente. Entonces yo digo a veces, el chico tiene que buscarle el sabor a lo que está conociendo. Y cuando él busca el sabor y saborea lo que está conociendo, lo aprende. Si no, lo deja pasar. Claro, porque eso queda también en nuestros recuerdos, en nuestra memoria emocional, ¿no? Eso que nos gustó, que nos produce sorpresa, que nos produce alegría, esto que nos moviliza y nos mueve, después lo recordamos y ahí lo apropiamos, ¿no? Que de esto se trata el aprendizaje también. Tal De cual. apropiarse aquello que... Tal cual, y no tiene que ser nada monótono. Porque si una clase mía es igual a la otra, yo no me voy a acordar. El chico no se va a acordar de lo que yo le hablé. Entonces eso, la sorpresa, la curiosidad, generarla, está fantástico. ¿Por qué? Porque eso lo va a recordar, lo que lo mueva emocionalmente. Yo a veces, medio jugando con esto, digo que nosotros tenemos que buscar contenidos emocionalmente competentes. Y esto lo repito hasta el cansancio, casi en todas las charlas, que nosotros debemos contestar a la pregunta que nos hace al adolescente en clase. Cuando está aburrido, ¿viste? Te levanta la mano y te interpela y te dice, hey, profe, ¿y para qué me sirve lo que me estás enseñando?
Si vos le encontrás la respuesta a esto, yo necesito que vos aprendas matemáticas porque te va a servir para esto. El chico le encuentra esa utilidad que es para la vida, no algo abstracto que lo tiene que aprender para sobrevivir al sistema que nosotros le imponemos. ¿Qué pasa con ese sistema? Estudia a la noche, no mucho antes porque la memoria es episódica, estudia a la noche, completa el formulario a la mañana de lo que le preguntamos, comienza a olvidar a la tarde. Es una pérdida de tiempo fantástica. Eso también tenemos que cuestionar. Y fíjate vos que eso es lo que nosotros tenemos que cuestionar de nuestro sistema educativo y está atravesado por lo emocional. La ley que propone que sea sistemático, que se dé educación emocional una vez por semana, 2 veces por semana, que tenga carga horaria. Y también que sea transversal, que todos hablemos de educación emocional. La actitud del docente tiene mucho que ver cómo responde el alumno. Entonces, ¿cómo no va a tener que saber cómo funciona esto de la actitud frente al niño, ¿no? Que tiene que ver con lo que antes llamábamos la motivación. Pero si a mí me ve entusiasmado el chico en lo que yo hago, él va a comprar eso, ¿no? Va a llamar la atención. Así que es interesante esto, verlo como un todo dentro de las escuelas. No es algo aislado, esa clase alusiva. Hoy, alegría. Hoy, miedo. No. A veces cuando se habla a veces de un protocolo, a veces yo medio que soy renuente a eso. ¿Por qué? Porque yo vivo emociones continuamente. Si yo veo un chico y veo esa mirada triste, y bueno, no tengo que ir a leer, sino que digo, te noto triste, si querés me contás. Y ahí abrís lo emocional, contenés ahí para después enseñarle. Un chico, nosotros si estamos afligidos, angustiados, difícilmente podamos aprender, enseñar, leer, trabajar. Y en esto me traes, ¿no?, a pensar la importancia de en la educación emocional del autodiálogo, ¿no? Que qué importante y qué fuerte que es. Y nosotros como papás y como educadores y como promotores y lo que fuera, también de transmitir esto, ¿no? De la importancia. Tal cual, el autodiálogo es algo interesante e importante y es necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que es bastante sufrida y dice, ay, yo no estoy preparada para esto, ay, yo nunca voy a aprender, yo nunca estoy. Y eso se está diciendo, y bueno, la profecía autocumplida. Si vos te estás diciendo eso es porque eso va a salir, no hay otra, no hay forma. Hasta si se quiere, cuando uno teme enfermarse, bueno, el cuerpo se prepara para esa enfermedad que nosotros estamos imaginando. Entonces todo eso tiene que ver, lo emocional tiene mucho que ver, y esto del autodiálogo me encanta. Decía Gandhi, el hombre es producto de sus pensamientos. En lo que pienses te convertirás. Yo soy... Por eso Y tené esto cuidado es, con lo que pensás. ajá, y eso también, claro. Y fíjate, y ese autodiálogo, esto de los que nos están escuchando, a ver, hagan un análisis de cuántos pensamientos positivos, cuántos pensamientos negativos hemos tenido durante el día. Si hemos agradecido, hemos estado contentos o no me viví quejando de todo lo que me está sucediendo. Si me viví quejando, mi cuerpo se va a empezar a achatar, a dar así medio que encorvado. ¿Por qué? Porque le estoy tirando todo eso, ese cortisol, a todo mi organismo. Y si estoy alegre, agradecido, por supuesto que no vas a andar por la vida sonriendo, pero hay cosas por las cuales agradecer. Me desperté, estoy bien, mi familia está bien, tengo un techo, algo siempre hay a lo que uno se puede aferrar. Y sí, el autodiálogo es una conducta que nosotros tenemos que trabajar mucho. Y como cuando uno cambia la forma de pensar, se comienza a sentir mejor. Y esto es lo interesante. Y cómo se trabaja y poco a poco, pequeños logros, pequeños hábitos, ¿no? De cómo, mira, vos lo voy a intentar. Esto está muy arraigado y muy unido a lo que es esto del no puedo, ¿no? El no puedo, y nosotros socialmente estamos interpelados por el qué dirán. Y entonces, a veces tenemos muy buenas intenciones, pero nos quedamos con las ganas, ¿por qué? Porque estamos condicionados por el otro. Y entonces, nunca pude, nunca fui. Intentalo ya. No importa lo que el otro diga. Si yo me siento bien y lo que estoy haciendo está fantástico, hacelo. No hay que pedir permiso. Hay que sentirse bien. Expresar todo lo que uno tiene dentro.
Y esto es fantástico, y esto es lo que nos están escuchando personas adultas, bueno, también empiecen a intentarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque es la forma de vivir más agradecido, más pleno, ¿no? Nunca es tarde para Nunca está. esto. Era No, lo no, que traíamos al principio, ¿no? Nunca es tarde tal cual. para desarrollar todas estas habilidades porque todos la tenemos. Quédense tranquilos que todos la tenemos, están ahí, hay que buscarlas, hay que sacarlas, tienen que aflorar y no se tienen que quedar dormidas. Eso es lo principal. Así empezamos siempre nosotras cuando damos una charla a decir esto, ¿no? Porque si nosotros no estamos convencidos, esto que vos estás diciendo, de que podemos y de este autodiálogo no lo trabajamos, y bueno, sí, está, anímense porque va a surgir. Y en esto también me trae a pensar, y todo lo que hablamos también que está en la ley, y todo esto de que en los colegios, y desde los diseños curriculares que tendrían que estar, esta reglamentación, también con la educación emocional fomentamos empatía, ¿no? Y qué importancia tiene la empatía y qué importante es en todo esto. Es fundamental la empatía, la asertividad. Y fíjate vos que había un programa que no sé si existe todavía, un programa que se llamaba Crianza sin Violencia. Y en los centros comunitarios se invitaba a las mamás a hablarle con ternura a los niños, con cariño. ¿Por qué? Porque la palabra construye realidad. Eso hay que ser cuidadoso cuando uno se dirige a un niño con la palabra. Y eso nosotros tenemos que enseñarlo y explicárselo a los adultos. ¿Por qué? Porque a veces ellos no lo han vivido y lo replican en sus niños, ese dolor emocional que fue la palabra grosera, la palabra que lastimaba. Y esa gente lo recibe como caricia. Y entonces esta señora hacía un testimonio, ¿no? Que le habían enseñado a hablarle con ternura a su hijito, que era bastante bandido, diríamos nosotros. Y ella decía, increíble, le empecé a hablar lindo y se empezó a portar bien. Era como algo mágico. Y esto también es interesante verlo, ¿no? De que nunca es tarde para aprender y nunca... Ay, se silenció. Carlos está silenciado. Me parece muy interesante en este tiempo. Y por eso este trabajo que hacen ustedes me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí ustedes tienen oportunidad de hablar con la mamá, el papá, hablar con el tío. A veces cuando nosotros queremos educar emocionalmente al niño, a veces el que se acerca no es el padre, el progenitor, sino que es la persona que le tiene afecto al chico, porque Un le abuelo. interesa. Un abuelo, esto, y es fundamental. Todos nosotros necesitamos sentirnos queridos, cuanto más los chicos. Y esto no es costoso ni oneroso, surge del corazón. Entonces todos los adultos encargados de brindar contención a los chicos lo deben saber. Nosotros existe esto que a veces se llama la economía de caricia. ¿Para qué le voy a decir que la quiero si ya sabe que la quiero? A todos nos gusta que todos los días nos digan que nos quieren. ¿Cuánto más a un niño? Él no nos va a pedir esto, ¿no? Ay, se silenció de nuevo. Sí, se había silenciado. No, Carlos, en esto que estás trayendo, que es tan importante y tan interesante, me surge también muchas de las cosas que hablamos, sobre todo en los comedores. La palabra obviamente que es súper importante, pero también la mirada, ¿no? De que estás ahí, yo te estoy mirando, yo te estoy acompañando, sé que estás ahí. Si estás triste, está mi mirada sostenida. Si estás contento, está mi mirada brillosa. La mirada tan importante porque habla, ¿no? De por sí sola. Tal cual. La mirada es la ventana hacia el alma. Y bueno, en este tiempo nos hemos hecho expertos en miradas. ¿Por qué? Porque tenemos tapada la sonrisa, pero yo, aunque esté tapada la sonrisa, sé quién está sonriendo y sé quién está preocupado. La palabra sí, la mirada, yo cuando miro a los ojos a otra persona, bueno, la estoy teniendo en cuenta. Sé que existe y me estoy brindando y me estoy ofreciendo para lo que necesite. Fíjate vos que antes de esto de la pandemia había estudios que se hacían con niños que estaban hiperconectados y bueno, se los invitaba a sostener la mirada con sus padres, 5 minutos sostener la mirada. Esos chicos les entraba un escalofrío por el cuerpo, ¿por qué? Porque no habían vivido nunca esa sensación. ¿Por qué? Porque la conectividad, la pantalla,
le brindaba algo frío, pero la mirada tiene que ver un poco con esto, de cómo nosotros nos interconectamos con los demás. Esa mirada cómplice, yo siempre digo que con mi señora, bueno, estuvimos casi 30 años juntos y no precisábamos hablar. Con la mirada ya cada uno sabía lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir y lo que nos gustaba o no. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque también en un niño, cuando yo veo esa mirada triste, y esto que insisto mucho, si yo veo esa mirada triste, no puedo dejarla pasar, sino que aunque sea, digo, te noto triste, si querés me contás. Para abrir ese juego. ¿Por qué? Porque también ahí veo esa actitud a través de la mirada y abro con la palabra así humildemente para poder brindar esa contención. Carlos, nos queda muy poquito tiempo. Si querés, abrimos Ah, un cachito para que nos puedan preguntar, el que quiera dale. hacer una pregunta, el que tenga alguna duda, y ya después nos despedimos porque así no nos quedamos con ese gusto que se nos corta. Disculpame que me extendí en algunas respuestas, entonces se nos fue volando el tiempo. Maravilloso, maravilloso, y seguramente, si Dios quiere, nos vamos a volver a encontrar, porque también le vamos a decir a todos que Carlos muy generosamente está charlando con nosotros desde el corazón, y entonces eso no tiene precio. Te lo agradecemos y aprendemos con vos y construimos. Ahí hay una palabra. Soy docente y me gustaría saber cómo implementar la educación emocional a través de la aplicación del Zoom. Herramientas sabiendo que ellos necesitan. Bueno, esto, fíjense que esto de un chico no se banca, dirían ellos, con el término de ellos, no se banca 40 minutos de exposición de una persona pelada como yo, explicándole sobre educación emocional, sino que el tiempo de atención es lábil. Un chico de 5 años atiende 7 minutos, un chico de 10 años atiende 12 minutos. Ese es el tiempo necesario que nosotros tenemos que utilizar para desafiar a que ellos empiecen a aprender. El conocimiento está en las redes. Lo que nosotros tenemos que enseñar es a conocer. No, antes era patrimonio del docente el conocimiento. El conocimiento pulula por todos lados. Lo que nosotros tenemos que hacer es establecer ese desafío. ¿Por qué digo desafío? Porque al niño le gusta sentirse interpelado, desafiado. Ahí agarra entusiasmo. ¿Para qué? Para poder vencer eso, ¿no? Y bueno, y ahí vamos enseñando. Por supuesto que todavía nosotros tenemos que aprender mucho de esto del Zoom. A lo mejor podemos hacer grupos dentro del Zoom con los mismos niños e ir visitando esas salas de 2, 3 personas. ¿Por qué? Porque eso también ahí se da, no hay nada más potente que la enseñanza entre pares. ¿Por qué? Porque hablan el mismo idioma. Y bueno, eso tenemos para mucho tiempo. Y ojo, estos son todas alternativas, porque el año pasado me decían, Carlitos, vení a una charla para cómo enseñar virtualmente en tiempo de pandemia. Y yo les decía, mirá, si yo sería un cara dura. ¿Por qué? Porque yo nunca enseñé en tiempos de pandemia. Esto lo estamos aprendiendo todos juntos. Y a veces hay que buscar, probar nuevas estrategias hasta que nos den resultados. Y aparte esto tiene... Ay, perdón. No, perdón. Esto de la presencialidad, también esto de la virtualidad que nos quita, hay un montón de herramientas para contestarle a María, también es todo esto que nos está nombrando Carlos, pero si es en objetos, bueno, cuentos, susurradores, hay objetos, depende de las edades, hay juegos, hay cartas emocionales, hay esto de tirar, bueno, ahora no se puede, pero si no un mate emocional para pasar la palabra. Tal cual, el mensaje es hablarles de ellos. Esto de que, bueno, hacerlos partícipes de esto. Que sean protagonistas, ¿no? Que sean protagonistas, claro. No que, bueno, tienen que hacer. No hay nada más desafiante que eso. Si yo digo, bueno, para mañana lean de acá a acá, es algo imperativo que no lo voy a lograr. Sino que el otro día estuve leyendo una cosa, ya me dio curiosidad, porque hay algo tan interesante en el texto que leí. Me gustaría que ustedes lo descubran como lo descubrí yo. Le estás diciendo andale, pero de otra forma. Y esto también es interesante. Le estás poniendo emoción a eso, ¿no? A ese objetivo, a ese contenido, a ese currícula. Entonces, en esta emoción despertás en el otro el interés. Y ahí es cuando
se arma una Perfecto. mística, ¿no? Y Perfecto. siempre los docentes decimos, aprendemos juntos, pero bueno, eso es verdaderamente esto, ir y venir, aprender juntos, ¿no? Si no, yo soy el que manda y vos sos el que escucha. Tal cual, ahí veía un mensaje, no sé, de que en cursos numerosos, algo así. Y bueno, a veces es necesario fraccionar los cursos y dar actividades fraccionadas de acuerdo a los intereses de los niños. Esto también, después que nosotros volvamos a la normalidad, la escuela hay que repensarla en tiempos, en horarios, en materia. Me gusta mucho esto de las parejas pedagógicas, biología con educación física, y qué aporta la biología a la educación física, qué aporta la educación física a la biología, y así. Y por supuesto esto se hace mucho más llevadero. Y bueno, todas esas cosas las tenemos que plantear nosotros los docentes, porque los cambios también se dan desde las bases, ¿no? Y eso es interesante. Cambiaron los años, pero la educación no. Entonces es momento, esta es una gran oportunidad para ese gran cambio. No la podemos desperdiciar. Es nuestro momento de cambiar la educación. Tal cual, Bueno, nos Carlos, veníamos... se nos termina el tiempo. No quiero dejar de saludarte, no queremos dejar de agradecerte. Le queremos decir a todos que los invitamos a seguir siguiéndonos a nosotros y a Carlos también en sus redes, en el Instagram, en el Facebook. Y bueno, y que el que esté interesado, nosotros estamos dispuestos a mandarle la ley, a que ustedes también la puedan pronunciar por todos lados, a empezar a hablar de educación emocional, a todo, a mi vecino, a mi pariente, a mi compañero, a mi hijo. Vamos a contagiar esto que tanto nos apasiona a todos, para que todos tengamos la oportunidad de conocerlo. Perfecto. Sí, también estoy a disposición. Yo a través de las redes trato de contestar siempre y de brindar material y algún asesoramiento. Así que a disposición. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Me encantó charlar este momento y bueno, abrazo de paz para todos. Abrazo de paz para todos. Bueno, le mandamos un beso y seguimos en las redes si quieren contestando después de Decide a los que tengan preguntas. Muchas gracias, Carlos. La verdad que un honor. Bueno, muchas gracias. chao. Gracias. Un gusto. Chao. Gracias. Un gusto. Chao.